Vale. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a ir poquito a poco empezando y quien se incorpore más tarde pues será bienvenido y bienvenida también. Antes de empezar quería presentarme. Soy Marta Tapia, psicóloga de Goizarri, referente en el acompañamiento en la infancia y en la adolescencia. Y bueno, hoy vamos a estar un ratito, mi intención es que no sea demasiado pesado. Vamos a estar un ratito hablando sobre el duelo en la infancia, el duelo en los más pequeños y cómo acompañarlo. Antes de nada quería contaros, para quien no conozca a Goizarri, Goizarri lleva 20 años, desde el año 2002, acompañando personas en procesos de duelo, acompañando heridas, como quizás a lo largo de la charla me vais a escuchar hablar, heridas emocionales, heridas personales que aparecen tras la muerte de un ser querido. Y para mí es un orgullo hablar de este gran aniversario, 20 años que cumplimos, con dos grandes patitas. La patita atencional, la patita en el acompañamiento, lo importante que es para nosotras dar este sostén y ese apoyo a las personas que están viviendo sus procesos de duelo. Y luego la patita, ¿cómo la llamaría? La patita más desde el dar espacio, dar lugar, sensibilizar o generar un impacto a nivel social. Es decir, poder salir a la calle, poder salir y encontrarnos con personas del día a día y poder hablar de la muerte, del duelo, darle su lugar y normalizarlo. Y este es un encuentro en el cual estamos dando ese espacio. Así que agradeceros muchísimo a todos y todas que estéis aquí. Bueno, contaros también, por si os apetece acercaros, el día 11 de junio, sábado 11 de junio, celebraremos este gran aniversario. Ojalá podamos salir a la calle, ojalá podamos acercarnos a todas las personas que estén interesadas y también acercarnos a las que quizás no estén tan interesadas, pero pasen por la calle y podamos darles un poquito de información sobre el duelo y sobre Goizarri. Antes de empezar quería poneros un vídeo para reflexionar, un vídeo para, sobre todo, escuchar qué nos dicen las tripas, escuchar qué nos pasa cuando vemos, cuando sentimos y cuando pensamos sobre estas reflexiones. Dicen que quien tiene edad para querer, tiene edad para afligirse. Nacemos amando, en primera instancia, a nuestra madre, y más tarde, el mundo que poco a poco se va construyendo a nuestro alrededor. Por lo tanto, creo que el amor y el dolor emocional lo conocemos a la vez, van juntos, de la mano. Da igual de qué manera lo entendamos o lo afrontemos, están, existen. La muerte ha muerto en nuestra vida, en nuestra realidad, en nuestra sociedad. Así lo hemos decidido. Intentamos por todos los medios silenciarla, apartarla de nuestra realidad, hasta que no queda más remedio que afrontarla. Lo mismo ocurre con el dolor. Queremos que desaparezca, queremos alejarlo, queremos olvidarlo, pero la vida misma nos recuerda que eso es imposible. Dicen que los niños son los grandes olvidados dentro del proceso de duelo. Olvidados por dolor, olvidados por no saber cómo actuar, qué no hacer, qué decir, qué no decir. Siento que ha llegado el momento de poder mirar esto, de poder aprender, de poder girar. Porque como también dicen, hasta que no aprendamos a aceptar la muerte, no podremos celebrar la vida. Y con este vídeo, con esta reflexión, vamos a empezar. Como quizás no es muy cómodo esto de estar yo aquí arriba y vosotros ahí, yo me encantaría poder acercarme con la mascarilla y poder hacerlo quizás más cercano. Intentaremos hacerlo con el formato en el cual yo comienzo y luego damos un espacio para las preguntas, ¿vale? Entonces, si hay alguna cosita que durante la charla se os encienda, agarrarla para poder resolver al final.
Aquí tenemos algunas de las frases que han aparecido en ese vídeo, esas frases que nos dicen de qué manera muchas veces no miramos el dolor de la infancia, no miramos el dolor de los niños y niñas. Muchas veces nos asusta mirarlo, o quizás simplemente no conocemos que ese dolor existe, porque nos han educado y nos han enseñado que los niños y niñas tienen capacidad para seguir, para rodar, para caminar, para adaptarse, para estar bien o incluso para no vivir su dolor. Pero qué importante darles espacio, qué importante ser conscientes de que los niños y niñas viven su dolor y necesitan a sus figuras referentes, a sus papás, a sus mamás, a sus tíos, a sus profes, para poder comprenderlo desde aquí, a nivel cognitivo, y poder comprenderlo desde aquí, a nivel emocional. Mi frase favorita, y yo creo que insisto mucho en ella, es el ser conscientes de que quien tiene edad para querer, quien tiene edad para relacionarse, quien tiene edad para sentir, también tiene edad para dar lugar a su dolor, para sentir ese dolor. Y es importante que les miremos. Y otra que creo que no está y que yo insisto mucho en ella es que cuando un niño o una niña nos hace una pregunta, primero necesita la respuesta y segundo tiene capacidad para sostenerla. Y eso es importante, darle un lugar. ¿Qué me pasa cuando acompaño? Algo importante. ¿Qué me pasa cuando un niño me pregunta sobre la muerte? Ya sea en el cole, ya sea en casa. ¿Qué siente mi tripa cuando me pregunta qué es esto del cielo? ¿O qué siente mi cabeza cuando tiene que explicarle que papá no va a volver, que mamá no va a volver? O que el abuelito está en ese lugar al que llamamos cementerio. Y ya no hablemos de las cenizas. ¿Cómo le explicamos a un peque qué son las cenizas? ¿Qué pasa si me quedo en silencio? ¿Qué pasa si me emociono, si me rompo a llorar? ¿Qué nos ha pasado con el vídeo que hemos observado, que hemos escuchado y que hemos sentido con esas reflexiones? ¿Por qué es tan importante dar lugar a lo que me pasa a mí todo el rato? Porque todo lo que me pasa en la tripa, a la hora de vivir, a la hora de sentir, a la hora de hablar sobre la muerte o a la hora de callar sobre la muerte y el duelo, va a determinar completamente la forma en la cual acompañemos a los peques. Yo siempre hago el mismo gesto, ¿no? Y podemos tener, imaginaros, un cinturón lleno de herramientas, la herramienta de la comunicación, la herramienta de los cuentos, la herramienta de la pintura, herramientas que me han dado en Goizarri, y las cogemos en las manos y en el momento en el cual nos acercamos a los peques y nos dicen, ¿qué es esto de la muerte? Y nos temblamos, las herramientas se nos caen. Podemos tener cantidad de herramientas y las tenemos, pero nuestra tripa va a determinar la forma en la que las utilicemos y la forma en que muchas veces nos frenen a la hora de acompañar. Por eso es tan importante una frase que vais a observar mucho en los folletos que habéis cogido en la entrada o a lo largo del PowerPoint, que refiere a la importancia de mirarnos. Qué importante es mirarme para poder mirar. Qué importante es darme cuenta de cómo es esto del dolor para mí, para poder acompañar el dolor de los niños y niñas, y sobre todo cuando esos niños o niñas forman parte de mi familia y estamos compartiendo una pérdida, la misma pérdida, una pérdida similar. Antes de empezar, ¿qué es el duelo? Tenemos, si no cuento mal, unas 3-4 diapositivas preciosas con sus dibujos, sus reflexiones sobre qué es el duelo. Pero a mí con esta frase me vale. Una respuesta humana, normal y natural a una pérdida. Y adaptativa. ¿Qué significa adaptativa? Que es necesaria para poder adaptarnos a una situación. Pero quedémonos con ello, normal y natural. Lo que nos pasa, lo que pasa a cada persona que vive un proceso de duelo tras una pérdida y lo que le pasa a cada niño y a cada niña y a cada adolescente es normal. Y es importante mirarlo desde ahí, porque quizás en infancia será diferente, porque en infancia el mundo emocional va cambiando, lo vamos a ir viendo, pero en la adolescencia aparece esta sensación de, y lo digo como ellos muchas veces me lo transmiten, se me está yendo la olla. Se me está yendo la olla, nadie me entiende, no me comprenden, no sé si puedo, y por eso es tan importante esa palabra, normal. Siempre hago referencia a este dibujo, que lo vais a ver y lo vais a tener, pero os invito a que os lo imaginéis en la cabeza.
Imaginaros que cuando nacemos somos una bolita blandita, una bolita única que tiene su propio color, su propia luz, tiene su propia forma. Y todo lo que nos rodea son otras bolitas que se relacionan con nosotros y nosotras de tal forma que acaban generando un vínculo, que acaban generando una relación. Y de esa relación crecemos. De esa relación nos nutrimos. Es incluso muchas veces esta sensación de que en relación yo cojo, por decirlo fácil, cojo cosas de los demás que me hacen crecer y es como si intercambiáramos aspectos personales. Es como si todos mis seres queridos tuvieran un trocito mío y yo tengo un trocito de cada ser querido, incluyendo también el pueblo natal, las creencias, los valores, la educación, todo. Si yo cojo esa bolita, que ya está bastante grande, la dejo en el suelo y le doy un empujón, ¿qué creéis que va a hacer? Se va a mover, va a rodar. Ese movimiento es la vida. Y en esa vida aparecen obstáculos, aparecen puertas que podemos decidir abrir, aparecen caminos que podemos tomar la decisión de por cuál seguir. Y uno de los grandes obstáculos que pueden aparecer es la muerte. Cuando aparece la muerte, el sentimiento es de pérdida de una parte de nosotros mismos, pérdida de una parte de mi ser. Y en esa pérdida se hace una herida. Si a esa bolita yo la cojo, la dejo en el suelo y le doy un empujón, ¿va a rodar de la misma manera que antes? No. Va a rodar, seguro, porque en esta sociedad y en la cultura en la que vivimos rodamos. Seguimos rodando, vuelvo al trabajo, vuelvo al cole, hago el examen de lengua 3 días después de la muerte del abuelo, yo sigo, pero no de la misma manera, como a trompicones. Muchas veces, bueno, yo creo que en este dibujo, que es la herida, es enorme, se ve muy, muy visual, ¿no? Pero da la sensación de que en vez de rodar iría como si fuese un cuadrado, a trompicones. ¿Qué es el proceso de duelo? El proceso de duelo es el proceso en el cual nos adaptamos a ese dolor, nos adaptamos a esa herida y nos adaptamos a la vida en la cual ha habido una ausencia y ha habido un movimiento emocional muy grande. Y volvemos a rodar, volvemos a ser redonditos y redonditas. Pero la bolita es igual que antes. ¿La veis igual? La bolita no es la misma, las personas ya no son las mismas una vez elaborado un proceso de duelo. Tienen cicatrices, tienen marcas que reflejan lo vivido y reflejan la historia. Y como decía mi abuela con su rodilla, las cicatrices pican. Esto lo habremos escuchado en muchos de nuestros abuelos y abuelas. Me pica la rodilla o me pica el hombro, va a llover. Pues esto es muy parecido. Llegan las Navidades y la cicatriz se mueve. Llega una fecha, el cumpleaños, y la cicatriz se mueve. Voy a ser mamá y la cicatriz se mueve porque mi mamá ya no está. Y eso es normal y es importante darle su lugar. Rápidamente, ¿vale? La superdefinición del proceso de duelo, que es importante que destaquemos de aquí. El proceso de duelo es único y personal en cada uno de nosotros y nosotras y en cada niño más todavía. No podemos, obviamente os voy a dar diferentes tips para el acompañamiento, pero no podemos acompañar todos los procesos de duelo de una misma manera. No hay un manual de acompañamiento, sería más fácil. Es importante por ello mirar a la persona desde su unicidad, desde su personalidad y poder acompañarle desde ahí. ¿Y qué es más importante? Que me encanta la frase porque es preciosa, lo digo con ironía, este proceso es activo para el paciente, una frase difícil, pero una frase que implica que en este proceso quien se mueve es cada persona en duelo, quien elabora el proceso es cada uno y cada una de nosotros. Los demás podemos acompañarlo, pero no podemos obligarle a hacer el proceso de una manera, no podemos coger a nuestros niños, aupas, y decir, venga, yo te sano, yo te elaboro el proceso. Es el niño, la niña, el adolescente y la persona adulta quien lo camina. Y digo camina porque muchas veces hacemos referencia a este camino. En este camino se refleja el modelo con el cual nosotras elaboramos nuestro proceso de acompañamiento. Seguramente algunas veces habréis escuchado esto de las fases.
fase de aceptación, fase de ira, fase de negación. Nosotras hablamos del modelo de tareas, porque no creemos que el proceso sea estoy aquí, luego aquí y luego aquí, sino que voy caminando en este proceso. No un caminar en línea recta, sino un caminar de montaña rusa. Y por eso hacemos referencia a las tareas, porque las tareas se elaboran, pero puedes elaborar una tarea, seguir caminando y darte cuenta de que te falta una actividad de la tarea y seguir elaborándola más adelante. ¿Qué nos encontramos en este camino? Rápidamente. 4 tareas. La primera, darme cuenta, aceptar que te has muerto y que ya no estás. Si os dais cuenta, esta primera tarea, este camino empieza con una mala noticia, empieza con una explosión roja. Una mala noticia puede ser una llamada de teléfono, puede ser un diagnóstico, puede ser muchas cosas. Por eso lo colocamos como mala noticia, porque los procesos de duelo no solamente empiezan en la muerte. Primera tarea, darme cuenta de que tú ya no estás, de que has muerto aquí, a nivel cognitivo, y aquí, a nivel emocional, en la cabeza y en la tripa. Para mí, la primera tarea es ese diálogo interno entre la cabeza y la tripa para convencerse de que esto es verdad. Ese diálogo interno os sonará. Puede ser el momento en el cual estoy en casa y escucho las llaves de la puerta y digo, ¡ay, que viene mamá! Y al rato la tripa te dice, no, pero ¿cómo va a ser ella si ya no está? O escucho el ascensor y digo, ¡ay! No, pues si ya no está. O salgo de mi primer examen que me ha salido estupendamente y voy a llamar a papá. Ya no le puedo llamar. Ese es el diálogo interno que existe en la tripa con la cabeza. En la infancia tenemos una tarea quizás mayor, porque en la cabeza todavía no hay una capacidad para comprender la muerte y por eso hace falta hacer un trabajo de comprensión a nivel cognitivo y luego de comprensión a nivel emocional. Segunda tarea, darme cuenta de cómo me siento. La segunda tarea no es cuestión de elaborar las emociones y que se vayan y ya está. Es cuestión de reconocer las emociones, porque en los procesos de duelo es como si metiésemos todas las emociones en una coctelera y hiciéramos así y las echásemos y decimos luego ahora, a ver, ¿qué emoción es cuál siento ahora? ¿Qué está pasando? Entonces necesitamos recogerlas, identificarlas, conocerlas, respetarlas y darles su lugar. Aquí con los peques también hay un trabajo importante, porque los peques están en proceso de conocimiento emocional. Y para eso nos tienen a nosotras y nosotros, para también comprender cuáles son sus emociones, cómo se expresan y cómo se sienten en el cuerpo. Tarea 2. Tarea 3. Adaptarme a esta vida sin ti. Y tarea 4, seguir viviendo. Las digo de seguido porque en la infancia las vamos a ver juntas, seguramente. ¿Por qué? Porque los niños se permiten tocar la vida. Se permiten darse esos espacios de vivir, de disfrutar y de jugar. Y por eso la adaptación puede ser más continuada. En la adaptación también hay una función muy importante de los referentes, porque la adaptación es muy familiar. No solamente el peque o la peque necesita adaptarse a la ausencia de papá, sino todo el sistema familiar necesita adaptarse a esa ausencia. Y a ver qué hacemos ahora en esa ausencia. ¿Quién hace, como decía un peque hace tiempo, me decía, ¿quién hace los macarrones de la Ita ahora? ¿Quién va a hacer esos macarrones? ¿O quién me va a acompañar y me va a animar en el fútbol? ¿O quién me va a ayudar a las mates o el inglés? Las adaptaciones del día a día. Veis que aquí aparece una línea de puntos amarilla a la que nosotras solemos llamar lealtad. Esa lealtad es ese sentimiento de que, si os dais cuenta, conforme vamos caminando, la vida está más cerca. Pero esa mala noticia, esa muerte, se va quedando lejos. Y aparece este susto de, ¿estará bien que siga viviendo? O igual necesito darme la vuelta para estar más cerca de ese dolor y de lo que me vincula en esos momentos a la persona que ha muerto. Es ese momento en el cual dudamos de acercarnos a la vida o de ir hacia la muerte o hacia el dolor que ha implicado la muerte. En el momento que tomamos conciencia de que me voy a permitir ser bruta, nuestro muerto está aquí y no está allí, ahí es cuando podemos seguir caminando. ¿Qué nos pasa en la infancia?
Muchas veces en la infancia este tipo de lealtad no se ve, porque los niños tienen una capacidad brutal para sentir aquí a los que han muerto. Aquí, aquí, a veces aquí. La lealtad que podemos ver en ellos es esa sensación de estoy en la vida y cuando miro atrás veo a mi mamá viva atrás y ahí enganchada a la tristeza o enganchada a la lealtad porque le da susto vivir, que es algo normal y natural, insisto. Y esa es la lealtad que podemos ver en los peques, el decir, Olín, yo estoy viviendo, yo recuerdo mucho al tato y de repente veo que mi mamá sigue ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué hago? ¿Qué he hecho? Y eso nos podemos encontrar con los peques. ¿Cómo trabajar este aspecto? Insistiendo en que cada proceso es único y que el proceso de elaboración de las personas tienen ritmos y tiempos completamente diferentes y cada uno elabora su proceso con los pasitos que puede y con las herramientas que tiene. Y por eso muchas veces a nivel familiar estamos en diferentes momentos del camino. Frases que nos han dicho los niños. No me pongo triste porque si no mis papás lloran y se ponen más tristes. Mi mamá está en una estrella y algún día iré a buscarle. Frases que reflejan, no quiero decirlo bruscamente, reflejan esta dificultad a nivel educativo que tenemos los adultos. Porque no nos han enseñado a acompañar a los peques en estos procesos. Entonces hablamos del cielo, hablamos de la estrella, hablamos de que el abuelo te cuida, el abuelo te observa, el abuelo te ve. Y cuando muchas veces yo me planteo eso, digo, ostras, qué miedo, mi abuelo mirándome todo el rato. Digo, si eso me pasa a mí, un peque que tiene una capacidad cognitiva mucho más simbólica, quizás también se lo puede plantear. ¿Cuáles son nuestras creencias? Habitualmente, ¿cuáles son las creencias sociales que existen respecto al duelo en la infancia? Los niños no tienen duelo, o los niños no se enteran, no elaboran estos procesos porque directamente no se dan cuenta. Es mejor no incorporarles a los rituales, a las despedidas, a las ceremonias. Es mejor sacarles del dolor, no exponerles, que no me vean llorar, que no me vean romperme, que no me vean hablar de que papá ha muerto. ¿Y cuál es su realidad? Porque hacen su duelo y lo necesitan, al igual que los adultos, necesitan este proceso para elaborar la pérdida. Necesitan este proceso y necesitan a la persona adulta a su lado. Y esto lo digo con consciencia de que habitualmente cuando en un sistema familiar o nos toca acompañar niños y niñas es porque en un sistema familiar ha muerto una persona. Entonces acompañamos también desde el dolor. Y por eso es importante que la persona adulta que acompañe desde el dolor pueda tener también un sostén. A lo que me refiero, no tenemos por qué acompañar solas. Es importante apoyarnos y acompañar, ya sea con la tía, con el tío, con la prima o con una persona que me pueda orientar de una manera diferente. ¿Qué tres preguntas o qué tres aspectos se van a plantear los niños y que es importante que tengamos en cuenta? El miedo, la culpa y la necesidad o el cubrir sus necesidades. El miedo. ¿Se va a morir alguien más? ¿Me voy a morir yo? Yo os preguntaría ahora en abierto, ¿no? ¿Qué responderíais a esto? Pues morir, nos vamos a morir. Y es importante darle lugar, aunque a veces nos asuste. Yo siempre me planteo, ¿no?, la hipótesis o la historia en mi cabeza de cuando un niño, o si un niño pregunta a su mamá, ¿mamá, vas a estar conmigo para siempre? Y la mamá le dice que sí, y pasa algo en esa historia y la mamá ya no vuelve, ¿cómo se puede sentir este niño? Abandonado, solo y engañado además. Por eso es importante, no tenemos ni idea de cuándo nos vamos a morir. Y ojalá sea cuando seamos súper viejitos y viejitas y hayamos vivido súper bien y con un montón de seres queridos a nuestro lado, pero no lo sabemos. Pero es importante responder con sinceridad. ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo más normal o lo más habitual? Pues que nos muramos cuando somos viejitos o cuando estamos muy malitos. Pero otros tipos de muertes también pasan y es importante darle su lugar. La culpa. Y aquí entramos otra vez en el pensamiento mágico. ¿He sido yo el causante de la muerte? ¿Es mi culpa?
ahí vamos a jugar entre dos culpas. La culpa de he hecho algo que a la mamá no le gustaba o he hecho algo que la mamá siempre me decía que no tenía que hacer, como dejar el peluche en mitad del salón antes de ir a dormir, y eso ha provocado la muerte. Pensamiento mágico. Y luego la culpa quizás un poco más adolescente, que es la de la noche antes de morir discutimos. O justo yo tenía más ganas de salir de fiesta con mis colegas y no he pasado tiempo en casa. Y justo se ha muerto. Dos tipos de culpa. Una atada al pensamiento mágico y otra atada más a la distancia en el vínculo. Nadie tiene la culpa de la muerte. Y esto es importante y lo vamos a ver con detalle. La muerte es el parón físico del cuerpo. El cuerpo deja de funcionar, el corazón, los organitos internos, los riñones, la cabeza, y eso provoca la muerte. Siempre lo digo así, el camino que hay para llegar a esa muerte es otra cosa. De forma natural, con una enfermedad, con un accidente, un suicidio o incluso un homicidio. Yo a eso siempre, con los peques, le llamo camino. Es el recorrido que se ha dado para llegar a la muerte. ¿La muerte qué es? Que el cuerpo se para. Que el cuerpo se para con detalles. El corazón se para, la cabecita se para y deja de funcionar. Eso es lo que necesitan muchas veces. Y sus necesidades. Podéis leer en el PowerPoint que los niños y niñas y adolescentes pierden a sus modelos de referencia. Pierden a la persona que le cuida, que le quiere, que le protege, que le hace los macarrones con queso más ricos del mundo, que va a verle al fútbol y que grita al que más. Pierde esa figura. ¿Cuál va a ser uno de sus sustos? Perder otra figura. Y en ese susto aparece el, si muere más gente, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Quién va a cuidarme? ¿Quién va a darme ese besito de buenas noches? O incluso, ¿quién me va a hacer esos macarrones? Y por eso es muy importante poder transmitirle al niño o a la niña que hasta que él sea capaz de estar solito y de hacerse esos macarrones solito y de vivir solo, habrá una persona que le acompañe y que le cuide. Ya sea mamá, papá, el tío, la tía, el primo de Cuenca o quien sea, pero es importante darle lugar. Aspectos importantes a la hora de acompañar en la infancia y a la hora de hablar de la muerte con los niños y niñas. La edad es un aspecto muy importante, su momento evolutivo, su capacidad cognitiva, su momento de desarrollo, la capacidad de comprensión que pueda haber en el menor, nuestros valores y actitudes hacia la muerte y las creencias son importantes darle lugar. Pero ¿qué es lo más importante de todo esto? Nuestras tripas. ¿Cómo están mis tripas para acompañar? Lo principal. Yo siempre hablo de las 4 patitas de la muerte. 4 patitas que sostienen el concepto aquí en la cabeza de los niños y niñas de la muerte. Para poder comprender la muerte necesitan comprender estos 4 conceptos. Yo siempre lo vinculo, o le hago referencia porque creo que es más fácil, al momento en el cual los niños y niñas integran el tiempo. Ayer, hoy, mañana. Cuando comienzan a integrar ese aspecto, hay más posibilidad o más espacio para elaborar esto. Cuando el concepto de tiempo no está integrado es más difícil, porque entonces estás muerto hoy pero mañana puedes volver, o se murió ayer pero el miércoles vendrá conmigo a kickboxing o al fútbol. Por eso es importante también tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son estos 4 conceptos? Universalidad, irreversibilidad, no funcionalidad y causalidad, que son largos y difíciles de decir de seguido. La universalidad, todos nos vamos a morir. Ojalá sea, como antes he dicho, cuando seamos muy viejitos o cuando estemos muy malitos. ¿Por qué hago insistencia en el muy? Porque para ellos también es necesario. No es lo mismo decir cuando seas viejecito, porque a mí en el taller me han llamado adulta, me han llamado viejecita. Los niños de 4 años y medio, normal. Por eso es muy importante incluirlos muy y alargarlos. Y ser conscientes de que cada ser vivo muere. No hay otra opción. Claro, yo os lo estoy transmitiendo aquí con cierta bruscalidad que me estoy permitiendo. La forma en la cual necesitamos acercarnos a ellos es con cariño,
despacito, en un lugar seguro y siempre, siempre con palabras adaptadas a su capacidad de comprensión. Palabras adaptadas no significa que no digamos muerte, o no significa que no digamos todos. Significa que digamos todos nos vamos a morir de una manera más blandita. Irreversibilidad. Los muertos no vuelven a la vida. Ojo con los zombies, que nos reímos, pero nos los podemos encontrar. Esto de los videojuegos, las pelis, las series, está muy presente. Y en determinados niños o niñas podemos encontrarnos esto de, jolín, si en esta película los muertos reviven, vamos al cementerio y hay niños que van mirando las tumbas y haciendo como, ¿esto se moverá? ¿Saldrán los zombies? ¿Volveremos a encontrarnos? No hay posibilidad, los muertos no vuelven. Y hay algo muy importante en este aspecto y es el hecho de qué manera en la sociedad hablamos de la muerte. Se ha ido, se fue, ya no está, se marchó. Quien se va, quien se marcha, quien no está, puede volver a estar. Quien se pierde incluso le podemos volver a encontrar, pero quien se muere no. Y para esto tengo una anécdota que cuento siempre. Mi primer día con los niños y niñas del taller en Goizargui, yo les conté mi pérdida, yo les conté el momento en el cual murió mi hermana y me acuerdo que me daba tanto susto hablar de la muerte con niños de 4 años y medio, 5 añitos, 6 añitos, que dije, ¿cómo les voy a decir que yo he vivido esto? Fijaros, mi cabeza súper adulta, niños y niñas que habían vivido la muerte de sus familiares y yo preocupada por contarles mi historia. Que cuando les conté mi historia me acuerdo que les dije, ¿no? Cuando yo era pequeña perdimos a mi hermana. Y os aseguro que uno de los niños se puso de todos los colores, verde, amarillo, azul, rojo. Y yo en mi cabeza, en esta cabeza inconsciente, y que no comprende la realidad de la infancia, yo pensaba que le había descolocado. Insisto, ese niño había vivido una pérdida con su edad también. Y cuando le preguntamos, el pequeño nos dijo, es que la semana pasada me perdí en el Eroski y lo pasé fatal, fatal, fatal. Entonces, si perdiste a tu hermana hace tanto tiempo, por favor, vamos a buscarla. Claro, en ese momento yo dije, qué metedura de pata. Y encima mi sensación fue, no, que se murió. Claro que se murió. Y el niño hizo, vale, joder. Claro. Muchas veces la forma en la que hablamos, desde la protección, desde el cuidado, desde el no hacer daño, descoloca a los niños y niñas. Por eso es importante llamar a la muerte por su nombre. La muerte se llama muerte. No funcionalidad. Antes hemos hablado de ello. El cuerpo se para. Y que el cuerpo se pare también significa que los muertos no hacen pis, no tienen hambre, no sienten, no ven nada. Y aquí es donde entra en juego muchas veces las frases de él te observa, él te cuida, él te mira. Y esa sensación, insisto, con el ejemplo que os he puesto antes del niño que vive la muerte de la mamá y siente abandono. Si yo soy ese niño, yo me planteo, y me dicen, la mamá te cuida desde el cielo, pues es posible que lo primero que venga a mi cabeza y a mi boca sea, ¿y por qué no me cuida desde aquí? Si está ahí, que porque el cielo es eso, que ahora no lo vemos, pero que el cielo está ahí arriba. Para los peques es eso de ahí arriba, que es que además van astronautas y los aviones vuelan por el cielo. Entonces, ¿por qué la mamá está ahí y no está aquí conmigo? Ojo, antes, en el último circulito hemos visto la patita de las creencias. Las creencias son importantes, pero antes de las creencias es importante darle lugar a la realidad. El cielo no es eso de ahí arriba, en lo cual hay pájaros volando y van los astronautas. El cielo es algo que a mí, como persona que cree en ello, me gusta pensar que los muertos están ahí, pero que no lo sabemos. Nunca lo hemos descubierto de momento y nunca han bajado a contárnoslo, pero a mí me hace bien pensarlo. Eso es diferente. Y la causalidad, que también la hemos mencionado antes. La causa de la muerte siempre es el parón orgánico. Se para el corazón, se paran los riñones, se para el cerebro y eso ocasiona que todo el cuerpo se pare
y muera. El camino para llegar ahí es diferente. ¿Qué podemos encontrarnos en este aspecto? Los miedos, incluso las fobias. De repente muere mamá en un accidente de tráfico, no me monto en un coche, porque todo el mundo se muere en accidentes de tráfico. O se muere de un catarro y de repente mi compañero de clase estornuda. ¡Ostras! ¡Qué susto! Por eso es tan importante profundizar en la causa y que la causa es física. Vale. ¿Qué más es importante? Hemos hablado de la edad. ¿Por qué es importante la edad? Porque estas 4 patitas, incluida no la voy a llamar 5 patitas, pero incluido el concepto de tiempo que antes os he mencionado, se integran conforme los niños y niñas van creciendo. Y por eso es importante el momento del desarrollo evolutivo en el que se encuentran. Insisto, estas características que nos vamos a encontrar son características reflejadas a nivel teórico. Y obviamente se generalizan en la mayoría de niños y niñas. Pero ¿qué es lo más importante? Conocer al niño o a la niña. Ver de qué manera podemos hablar con ella o con él de las emociones y de la muerte. Porque podemos encontrarnos niños y niñas que han vivido una pérdida, que por pura necesidad y adaptación elaboran las 4 patitas y las integran a una edad temprana. Porque yo también me planteo, imaginaros, vivir una muerte, la muerte de mamá, de papá, del abuelito con 5 añitos y hasta los 7, 8 no comprender la muerte, no integrarla, qué angustia. Entonces nuestro cerebro necesita adaptarse, con tiempo, con paciencia y con trabajo, pero se adapta. Por eso insisto, lo más importante es conocer al niño, a la niña, al adolescente y nuestras tripas. Los más peques, de 0 a 3, a nivel de cabeza no entienden la muerte. 0. A nivel de tripa se mueve. Tampoco comprenden qué es lo que les pasa, pero sí que sienten que la persona que le cuidaba ya no está, que la persona que estaba a su lado y que le cuidaba, que olía de una manera determinada y que le cogía de una manera determinada, ya no está, o que esa persona de repente está más triste, que ha entrado una nueva persona en el sistema familiar, de repente la abuela está echando un cable y hay un olor nuevo, una voz nueva y una persona que me sostiene nueva. Y eso lo sienten y lo manifiestan a través del llanto, a través del pis y la caca, a través del sueño, a través de la alimentación. ¿Y qué necesitan los más chiquiticos y chiquiticas? Rutina. Sostener las rutinas y sostener el cuidado, sobre todo los de 0 a 2 añitos. Ya a partir de 3 ya hay una posibilidad de abrir un campo de comprensión mayor. De 3 a 5 comienzan a tener la muerte en sus cabecitas, sobre todo si se ha presentado a nivel familiar o a nivel social cerca de ellos. Pero las patitas no se integran. Acordaros del tiempo. La muerte para ellos es temporal. Es, bueno, te has muerto hoy, pero mañana podrás venir. Que es una de las frases que yo siempre comparto, pero comparto desde mi papel como profesional, y me gustaría que todos lo intentemos sentir como familiar de este niño o esta niña, que me decía que sí, Marta, que la Aitá está muerto, pero va a venir después a por mí. Todos los talleres la misma frase, que sí, encima así como enfadada, que sí, que está muerto, pero va a venir. Para mí, como profesional, en mi papel, tengo la facilidad de sostenerlo, pero en casa, acordaros que tenemos la tripa con esa gran herida y es importante saber que muchas veces eso nos hace mucho daño y es normal que a veces eso nos desarme. Porque una nena constantemente o todos los días diciéndole a su mamá, sé que el papá está muerto, pero ¿cuándo va a venir a por mí?, implica un movimiento emocional y un dolor muy grande. Al igual que hemos puesto en la mayoría de ejemplos y al igual que en los más chiquitines, viven la muerte como ausencia, falta alguien. Y con esa angustia de separación, ostras, falta alguien que encima me cuidaba, estaba y ahora ya no está. Angustia de separación. Y muchas veces puede aparecer la sensación de abandono. Se ha ido. Algo muy importante en la infancia, que a partir de esta edad ya se empieza a observar.
la conexión y desconexión emocional. No es evitar la emoción, es me permito conectar con una emoción y luego me permito conectar con otra. Esto es muy visible en los niños porque cambian de emoción todo el rato. Enfadado, triste, contento, ahora juego, ahora de repente no quiero jugar, ahora te rechazo, ahora te abrazo, ahora... ¿No? Yo siempre digo, o siempre os invito, o os pregunto, ¿no? Si alguna vez habéis visto un niño o una niña en un tanatorio. Si el niño tiene la posibilidad, habrá ratos en los que esté jugando. Buscará cualquier cosa para jugar, o incluso jugará con las flores del tanatorio, o saldrá fuera con la pelota. Y ojo, qué bien que tenga esa pelota, porque el hecho de que los niños conecten y desconecten de la emoción, en parte es porque no pueden contenerla y sostenerla todo el rato, no pueden estar toda la tarde de tanatorio con la angustia que podemos llegar a tener los adultos. Ellos necesitan desconectar. Por eso es importante también verlo con naturalidad y con permiso. Y podemos encontrarnos este pensamiento otra vez vinculado a la búsqueda y al cubrir sus propias necesidades de una manera un poco egocéntrica. Y preguntas de ese estilo como, ¿por qué no compramos otro papá? O vamos a buscar una mamá, yo quiero una mamá, venga, qué bien, yuju, una mamá. Y pueden saltar por casa y vamos, vamos. Y eso, a mí como profesional, pues lo hablo con la peque, pero a un adulto, o su papá, su mamá, o su abuelita, cuando se encuentra con esa pregunta, genera mucha angustia. Pero es importante también normalizarla. La mamá es la que murió. Y es la que tenemos en las fotos, la que tenemos en los recuerdos y la que vamos a seguir recordando. Y de momento no hace falta otra mamá porque no es necesario. La mamá está. Muerta, pero está. Y es importante darle su lugar. A partir de los 6 añitos ya comienzan a tener una capacidad de comprensión mayor. Ya empieza a estabilizarse. Esas 4 patitas empiezan a hacerse más fijas. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta capacidad o esta mayor capacidad de comprensión se desequilibra con una dificultad emocional. Se comprende, pero en la tripa es más difícil. ¿Por qué? Porque como muchas veces, o como ya hemos hablado al principio de la charla, no nos enseñan a esto de la muerte, no nos educan. Y allá afuera, en la sociedad, en nuestra cultura, no se habla de ello. Al no hablar, por un lado, parece que protegemos, pero por otro lado, evitamos que se desarrollen herramientas para afrontar esas emociones, para afrontar esos miedos y para elaborarlos. Por eso, aquí, en el momento en el cual ya hay una capacidad cognitiva, hay una sensación de no tener herramientas. Puede aumentar la curiosidad a nivel detallado, rozando incluso lo cínico. Es importante responder a las preguntas de los niños, aunque sean muy detalladas, sí, pero conciencia de si realmente son necesarias. ¿Es necesario contar cómo se para un cuerpo? Sí. ¿Es necesario contar qué pasó en un accidente o cómo es una enfermedad dentro del cuerpo? Sí. ¿Es necesario contar aspectos de forense, aspectos de...? Creo que no. Por eso es muy importante plantearnos ¿es necesario? ¿Realmente es necesario? Siempre pongo el ejemplo de que yo muchas veces el sentir que tengo es que la cabecita de los niños y niñas es como un examen de inglés que te ponen las frases incompletas y tienes que rellenar los huecos. Pues su cabecita son todo frases incompletas con huecos sin rellenar y necesitan que nosotros y nosotras les ayudemos a rellenarlo. Hasta donde sea necesario. Cuando no les ayudamos, se lo inventan. Y aquí tengo también una anécdota, pasa que siempre me enredo con el tiempo. Una anécdota que no es mía, que me la compartió una profe de un cole con el cual hemos colaborado un tiempo. Ella me compartió que cuando era pequeña su madre trabajaba en una residencia de ancianos. Una residencia de ancianos en la cual en aquellos tiempos, en un pueblo pequeño, velaban a los ancianos que morían. Preparaban el cuerpo, lo lavaban y lo dejaban preparado hasta que la familia venía, etc. Y esta chica nos contaba, esta mujer nos contaba, que cuando ella iba por la merienda al trabajo de la mamá, se fijaba, lo dijo así, si había muerto, la puerta estaba cerrada. Si no había muerto, la puerta estaba abierta. Entonces ella empezó a tener cierta curiosidad y decía, ¿por qué cerrarán la puerta? ¿Qué tiene que haber detrás de esa puerta para que me la cierren?
Y ella nos contó, además nos lo contó de una manera muy graciosa, que ella se imaginaba gusanos, se imaginaba huesos, vísceras, lo más horrible que te puedas imaginar. Y que un día, como no, era una niña, se coló. Y que lo que sintió fue decepción. Porque no había ni gusanos, ni vísceras, ni huesos. Era una persona muerta. Por eso es tan importante poder resolver sus dudas, porque si no se las inventan, ¿no? Y ojo, que la cabeza de los niños y niñas es la leche. Se inventan cada película. Vale. Que es muy importante en todas las edades y que lo veis en la mayor parte de las diapositivas. La sinceridad, la honestidad, la claridad y el cariño. Cuando ya pasamos hacia los 9 añitos, ya no hay tanto, bueno, sí hay consciencia de la muerte, pero empieza a aparecer la consciencia de la muerte. Ojo, que me puedo morir. Y en esa consciencia aparece el darme cuenta de que hay riesgos a mi alrededor que puedo evitar para no morirme. Y ahí comienzan a darse cuenta y a tener un poquito más de cuidado en algunos aspectos o en algunos riesgos. Vale. Preadolescencia. Lo normal es que para los 10 años el concepto esté afianzado. ¿Nos podemos encontrar un niño y una niña que para los 6 esté afianzado? Sí. ¿Podemos encontrarnos un niño que con 10 años hable del cielo y crea que la mamá realmente está en el cielo? Y también es importante darnos cuenta de que no nos enseñan esto, no nos educan. Y aparte en la sociedad tampoco está, no le damos lugar. Y por eso podemos encontrarnos ambos aspectos. A partir de los 11 años, y aquí voy a hacer cierta insistencia, a partir de los 11 años aparece sobre todo algo que es muy referencial, aparece como este interés hacia lo espiritual, hacia lo trascendental, porque en esta edad es cuando se comienza a comprender las creencias. Si la muerte se supone, pongo supercomillas, que se integra con 10 años, y las creencias a partir de los 11, imaginaros el batiburrillo en la cabeza de un niño cuando hablamos de creencias a los 7 años, a los 5, a los 8. Por eso también es importante poder explicárselas. Aquí, sobre los 11, 10, 11, 12, empiezan a interesarse con ¿y qué pasa después de la muerte? ¿Y qué pasa con el cuerpo cuando muere? Y es muy habitual que a partir de la preadolescencia, a partir de los 11, de los 12 años en adelante, es habitual, pero lo podemos encontrar en toda la infancia, pero aquí sobre todo, que los niños y niñas generen este sentimiento de protección hacia su mamá o su papá. Yo te cuido, yo te protejo, no te preocupes, yo estoy. Yo anticipo, yo me preparo. Si este fin de semana vamos a coger el coche, yo organizo mi cabeza cómo va a ser para que no pase nada. Y empiezan a anticipar los posibles riesgos para intentar evitarlos. No vamos a poder evitar que esto ocurra, pero sí que es importante recolocarlo. Es decir, ser conscientes de que la mamá, el papá, el tío, la tía son las personas adultas que cuidan, que guían y que están. Y los niños es importante que se coloquen en su lugar de niños. Vale. Adolescentes. Adolescencia. En la adolescencia nos encontramos esto. Aléjate, pero necesito seguir tocándote. Es decir, no quiero compartir contigo, no quiero tenerte cerca. ¿Por qué no? Porque yo ya soy mayor y yo ya tengo mi espacio, tengo mi gente, pero tampoco te vayas lejos, que yo te observe ahí. Necesitan sentir esa base segura y necesitan saber que si yo me caigo, la mamá, el papá va a seguir estando. ¿Qué es lo que podemos encontrarnos aquí? Esa necesidad de acercarnos a los iguales y sentirnos comprendidos por ellos. Pero algo que habitualmente nos encontramos es que no hay comprensión y que la sensación es porque yo soy el único de mi cuadrilla que tiene un muerto, porque soy el único de la clase que se le ha muerto el papá. Y por eso aparece una inercia hacia elaborar el proceso en soledad. Vamos a observar en la adolescencia, en la infancia también, pero sobre todo en la adolescencia, como si fuese un péndulo. Pueden ir desde la búsqueda constante de la compañía de los iguales y estar todo el rato en relación a la máxima soledad absoluta y pendular entre esos dos extremos. No compartir nada con mamá ni con papá, está claro,
pero seguir sintiéndolos cerca, porque nos siguen necesitando. ¿Qué nos han dicho los adolescentes? No puedo hablar de cómo me siento, no quiero ser la rara o diferente de la clase. ¿Por qué no me explicaron antes lo que le pasaba a mi padre? Si lo hubieran hecho, me hubiese ayudado a entender las cosas y hacerme la idea, y ahora no estaría tan jodido. No está aquí la frase, pero no hace mucho atendí a un adolescente, preadolescente, pero bastante adolescente ya, que me acuerdo que me dijo, es que, claro, Marta, a mí no me dijeron que el abuelo tenía cáncer. Entonces, cuando fue al hospital, yo dije, se va a curar, los hospitales son para curar. Me dijeron que tenía una infección. No habré tenido yo infecciones, que si infección de orina, que si infección de oídos, que si... Entonces, de repente, se muere y yo digo, esto no me lo esperaba, no me lo habían anticipado. Claro, si me hubiesen dicho que realmente era un cáncer, quizás me hubiera facilitado. Otra vez está la protección, el cuidado, la habitación. Claro, en la infancia no suele salpicar hacia la mamá o el papá, pero en la adolescencia sí. Es que tú no me has contado, es que tú no me has dejado estar, es que por tu culpa no me pude despedir. Ojo, que eso genera mucho dolor a nivel familiar. Voy bien de tiempo, voy bien. Vale, la expresión emocional, y ya lo hemos mencionado, en la infancia es completamente diferente a la etapa adulta. En la etapa adulta podemos engancharnos en la emoción, podemos agarrarnos a ella y pegarnos 3 días en la angustia o 3 días en la tristeza. En la infancia no. En la infancia entran y salen de la emoción, varían constantemente, no pueden sostener en la barriga, no pueden sostener en su mundo emocional un dolor tan grande como la muerte de un ser querido, entonces va variando. Acordaros que están en un constante aprendizaje emocional. Entonces nos vamos a encontrar muchas veces con un susto de mis emociones y un susto que no nos permite expresar. Entonces, ¿cómo suelen salir las emociones muchas veces en la infancia y adolescencia? Enfado, mala hostia, rabia, irascibilidad, no me toques un pelo que exploto. No me toques un pelo o exploto, o enfados relacionados con momentos que decimos, uy, no sé si tiene sentido. De repente bajan las notas, me imagino de un 8 a un 7, y hay una explosión emocional. Es que me tiene manía, es que... O de repente, ¿qué vamos a comer hoy? Macarrones. Y de repente al final hay cardo. ¡Bum! Bomba. ¿Tiene sentido? Pues para nosotros no, pero para ellos. Es una expresión emocional de su dolor que no comprenden. Y por eso aparece desde ahí. Eso sí, podemos observarlo más desde la rabia y la irascibilidad, pero los niños y niñas sienten cada emoción que existe. Miedo, enfado, tristeza, angustia, dolor, culpa, la sensación de abandono, la sensación de rechazo. Y es importante darle su lugar. Sobre todo los más pequeñitos no tienen la capacidad verbal que podemos tener los adultos y por eso expresan más a través del cuerpo, a través del juego, a través de la pintura, de la plastilina e incluso a través de aspectos somáticos, es decir, la caca, el pis, el dolor de barriga, el dolor de cabeza. Y en la adolescencia, pues en la adolescencia nos vamos a encontrar una bomba de emociones con muy poco control. Muchas veces, como os he mencionado, una búsqueda de vivir este proceso en soledad, en mi círculo de iguales, pero cuando no me siento sostenida en soledad, y pueden llegar a tener, o pueden llegar a, más que a tener, a frenar su expresión emocional. El hecho de no sentirme comprendido, el hecho de no soy un niño ni una niña que me va a sostener mamá o papá, ni soy un adulto que van a respetar mi sentir. Estoy un poco en medio. Entonces, no me siento comprendido ni por los míos a nivel de igual, ni por mis familias. Y en esa sensación hay una gran dificultad para expresar sus emociones. Y una gran tendencia a superar el dolor solo, a intentar olvidar, creo que voy a incluir ahí el intentar olvidar, porque olvidar no es posible, y a negar la emoción. ¿Qué factores son importantes a la hora de proteger? Primero, para mí, esencial, que las figuras de referencia estén presentes, que las figuras de referencia estén presentes para cubrir las necesidades que existen. Y siempre hablo de que esas figuras de referencia puedan tener también un sostén propio.
que las necesidades estén cubiertas, poder hablar de mi historia de vida, mi historia de pérdida, mi historia de muerte y de mi dolor. Tener a alguien con paciencia que sostenga mis dudas y mis preguntas y las responda con cariño. Las rutinas con cierta flexibilidad. No es cuestión de ir así, pero la rutina es muy importante. Y la información lo antes posible, hablar de ello lo antes posible. Indicadores de riesgo, me refiero a qué cositas nos pueden llamar la atención para pedir ayuda, para pedir una orientación o para profundizar en el acompañamiento a nivel terapéutico, por ejemplo. Hay un montón, muchos, pero yo siempre voy a hacer insistencia en que cada aspecto, a nivel conductual, a nivel emocional, a nivel somático, a nivel cognitivo, que pueda aparecer en la infancia y en la adolescencia es normal. Cuando nos está llamando la atención, cuando se alarga en el tiempo y se mantiene la intensidad. Es decir, si las rabietas o el llanto es igual de intenso durante un año, y pongo un año por transmitiros que un mes con una rabia intensa es normal y 2 meses también y 3 meses también, ahí nos está diciendo que hay algo sin elaborar. Las regresiones también son importantes tenerlas en cuenta. Las regresiones son pasitos atrás en la infancia. La podemos ver con vuelvo a chuparme el dedo, o de repente no controlo el pis y la caca, o vuelvo a coger el peluche. También son normales y es importante mirarlas desde ahí. Cuando nos están diciendo que hay una necesidad mayor, cuando se alargan en el tiempo. Vale. Y también aspectos relacionados con la muerte. La muerte, el muerto o todo lo que lo rodea. Obsesionarnos con ello, acordaros constantemente de este péndulo o evitarlo por completo. Vale. Algo que siempre aclaro en las charlas. Problemas escolares. Problemas escolares no es que bajen las notas. Problemas escolares no es que tengan mala conducta. Problemas escolares muchas veces es que la mala conducta, la falta de atención, de concentración, se alarga en el tiempo y en intensidad, pero seguramente nos llame más la atención y os invito a que sea este factor el que nos llame la atención, que todo sea al revés, que de repente haya una mayor concentración, una mayor capacidad, una mayor atención y haya una mejoría en las notas. Eso nos está diciendo que el niño, la niña o el adolescente está evitando su dolor concentrándose en ello. Estudio y así no miro lo que me pasa. Por eso insisto, porque muchas veces achacamos los problemas escolares a mala conducta o baja de notas. Pues creo que es completamente normal que un niño, una niña o un adolescente que esté viviendo una muerte baje las notas. Y en la adolescencia, ¿qué nos puede llamar la atención? Sobre todo el consumo de sustancias, de cualquier tipo de sustancias, ya sea marihuana, hachís, alcohol u otro tipo de sustancias, conductas de riesgo, conductas autolíticas o ideaciones suicidas. Voy a decirlo brevemente. La sensación de si me meto en la cama y mañana no me despierto, me da igual, se vive en el proceso de duelo. Y los adolescentes, en su momento de adolescencia, lo pueden vivir y es importante sostenerlos desde ahí. Y es importante observarlo, pero no alarmarnos en exceso, porque eso le va a asustar y le va a hacer sentirse raro, diferente y estoy metiendo la pata y algo estoy haciendo mal. Algo que sí, que creo que se denominan conductas parasuicidas, son esas conductas que en la adolescencia podemos observar de yo no soy consciente del riesgo, pero me estoy poniendo en un riesgo. Estoy consumiendo de más, o estoy yendo en un coche borracho, o estoy haciendo cosas, estoy comportándome de una manera que me rodean muchos riesgos, pero no me estoy dando cuenta, no lo hago de manera intencionada. Vale. ¿Y cómo podemos acompañar? ¿Cómo podemos ayudarles? Estando. Voy a insistir, mirándonos primero para poder estar. Estar en el momento, aquí y ahora, con nuestro sentir. Mirándonos antes de mirar.
ampliando nuestra comprensión hacia ellos, dándonos cuenta de que viven y sienten y necesitan que les escuchemos, respondiendo a sus preguntas, manteniendo rutinas, con honestidad, por favor, con sinceridad. Es importante que les respondamos con sinceridad, con presencia. Estoy aquí. Yo siempre hago el gesto de llamar a la puerta. No es cuestión de estoy aquí, cuando quieras vienes. Es cuestión de estoy aquí, sigo estando aquí. Yo llamo a la puerta, yo me acerco. Incluso muchas veces yo insisto en generar espacios. Todos los días vamos a tener un espacio en el cual podamos hablar de nuestras emociones. Tú decides si quieres usarlo. Tú decides si te apetece hablar, pero yo voy a estar. En algunas ocasiones, antes de comenzar en Goizargi, me acuerdo que un compañero utilizaba muñecos. Yo voy a hablar con el muñeco de las emociones y si te apetece compartirlo con nosotros, pues te acercas. Para él era más fácil que compartirlas en voz alta. Entonces durante un tiempo tuvo conversaciones emocionales con el muñeco, monólogos emocionales con el muñeco. Y conforme el niño se fue sintiendo más seguro, se acercaba. Y tenían esas conversaciones emocionales. Con confianza, con permiso y siendo nosotras mismas. Nosotras mismas y nosotros mismos muchas veces implica me da un susto de narices hablar de esto contigo. No sé cómo hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Quieres que nos sentemos? ¿Quieres que dibujemos? ¿Cogemos plastilinas? Venga, te cuento cómo me siento y luego me cuentas tú. Desde ahí. Y formas de hablar. La mayor parte de frases que contengan un no pueden dificultarnos. No te sientas así, no te enfades, no te preocupes, no pasa nada. Sí que pasa, sí que se preocupa, sí que necesita. ¿Qué nos puede ayudar? No sé qué decirte, yo también me siento. ¿Para ti está bien que te abrace? ¿Para ti está bien que hablemos de la mamá? A mí también me gustaría saberlo, pero no lo sé. No tenemos todas las respuestas. Y todo esto lo hemos ido escuchando a lo largo de la charla. Acordaros del gesto que he hecho. Abrir las puertas de la comunicación, escuchar, estar de verdad. Yo te escucho, yo te respondo y compartimos esa emoción. Muchas veces vibrar con la otra persona, vibrar con el niño, con la niña, a mí también me pone triste. Creo que por ahí pone el aprender con ellos y con ellas el mundo de las emociones. Insisto, ellos están en constante aprendizaje aquí y aquí. Entonces nos necesitan como referentes. Si alguna vez habéis estado con una niña o un niño pequeñito y os habéis emocionado, igual habéis visto este gesto de ¿estás llorando? ¿Y estos son lágrimas? Ah, ¿y por qué lloras? ¿Y te duele? Aprendizaje. Aprenden de nosotras. Mi herramienta favorita, la paciencia. Importante y que a veces se nos agota y es normal que se nos agote. Ofrecer ayudas concretas, sobre todo dependiendo de qué tipo de acompañamiento estemos dando. Por ejemplo, a nivel de educativo siempre invito a que los profes puedan ofrecer ayudas concretas en su campo. ¿Hasta dónde podemos llegar en el acompañamiento con nuestro rol? Esperar momentos, pone difíciles, pero podemos llamarlo momentos raros en el futuro. ¿Cómo serán las Navidades? Pues raras. Igual son difíciles o igual no, pero es posible que sean raras y que la tripa se nos mueva porque va a faltar una persona. Qué raro que en esta hora no lo haya dicho. Mirarles con capacidad. Los niños tienen la capacidad de sostener su dolor, pueden elaborar sus procesos. Por eso muchas veces preguntan y necesitan esas respuestas. Lo que no pueden ni deben es sostener el dolor de los adultos, que aún así muchos niños y niñas lo hacen, pero no es lo que les corresponde. Pero su propio dolor sí que pueden. Por eso necesitamos mirarles con capacidad. Tenemos 2 frases para ello. La primera es que la pena, mirar con pena incapacita. Qué pena, no puede. Y que la lástima, lastima. Por eso es tan importante mirarles con capacidad. ¿Y qué no nos ayuda? Realizar un apoyo en un primer momento, apartarles del proceso, apartarles del ritual, evitar la palabra muerte. Decirles lo que tienen que hacer, obligarles a asumir un rol. Ahora que el papá no está, eres el mayor, cuida de la mamá.
cuida de tu hermano, asumir un rol que no le corresponde. No darle lugar a su dolor o intentar que se dé prisa. ¿Por qué lloras? Ya no tienes que llorar, venga, va. No respetar su tiempo, no respetar su ritmo. Los peques necesitan saber que siempre van a ser atendidos, que no tienen la culpa, que nos vamos a morir, pero que lo normal es que nos moramos cuando seamos súper mayores o súper enfermitos, cuando estemos súper enfermitos. Necesitan comprender los rituales y comprender la muerte, que los adultos referentes les guíen en esta comprensión y sentirse parte de ello. Necesito sentirme parte de mi familia. Por eso es tan importante explicar y luego preguntar, ¿te apetece estar? ¿El funeral qué es? Esto y esto. ¿Qué va a pasar? Esto y esto. ¿Quieres estar? Sentirse parte decisiva de la familia. No solamente me ofrecéis estar, sino que yo también formo parte de las decisiones. Las rutinas dentro de una flexibilidad. Alguien que con paciencia escuche las historias y responda y escuche las preguntas, necesitan a sus referentes para seguir recordando a quienes han muerto. Necesitan que les facilitemos los recuerdos. Y necesitan hablar y hablar y hablar y repetir y repetir y repetir y que tengamos la paciencia de sostenerlo. Vale. Y ya con esto acabo. Diferentes herramientas que veis que tenemos por aquí. El cuento de nuestra directora, Raquel Mateo, en el cual cuenta la historia de la muerte de Paula. La lectura, los cuentos. Tenemos cantidad de cuentos que pueden ser útiles a la hora de facilitar la comunicación en la infancia. Yo os invito incluso que si queréis alguna referencia nos la pidáis. ¿Vale? Las emociones, que como muchas veces nos es difícil comprenderlas, nosotras las sacamos fuera. En vez de tener que imaginárnoslas, las sacamos fuera. Las de abajo son el monstruo de los colores, que igual muchos y muchas lo conocéis. Las de arriba son las emociones que nuestros niños y niñas han hecho en Goizarri. Son suyas. Y ahí están la rabia, la vergüenza, el amor, la culpa y los recuerdos, que son las blanquitas de aquí a la derecha. Y la envidia también está. Expresión emocional a través del dibujo o a través de la plastilina, que no se note que es una de mis herramientas favoritas. La plastilina se mueve, la plastilina la podemos cambiar y la plastilina también se puede romper. Uno de los grandes trabajos que hicieron los niños más mayores del taller, de 9 añitos, el año pasado, el ciclo de la vida. El ciclo de la vida no es lo que nos explican. Esa plantita, que es una semilla, que crece, que se hace un poquito más grande, que tiene flores, que tiene frutos, que se marchita y luego se muere de viejita. El ciclo de la vida es único en cada persona y muchas veces se rompe con la muerte. Tras ella aparece la tristeza y el enfado, las dudas y el miedo. Dudas sobre si esto fue de verdad, miedo a que se muera alguien más o a sentirme solo o a olvidar y luego echar de menos todo, que si lo leéis pone todo, a ti entero, tu alegría, tu olor, tu respeto, tu cariño, tu sonrisa. Y el último tramo fue precioso, porque claro, viendo todos los ejemplos que yo, como soy un poco mala, les llevé, ejemplos perfectos y circulares, me dijeron, Marta, esto no es circular, no volvemos a la familia que era antes. Y por eso hicieron la línea recta. Y continúa el ciclo. ¿Con qué continúa? Con los recuerdos, con las emociones, con los buenos momentos, con la muerte y con la vida. Su propio camino emocional, empezando desde el miedo y desde la tristeza, acabando en la alegría y el amor. Y luego ese gran camino que os he caminado, que os he explicado, ellos lo hicieron y lo renombraron como el camino de la vida, con sus propios dibujos y sus propias reflexiones sobre el final de la vida, sobre los momentos de enfado, de tristeza, de susto en la cama, de soledad, del frío en la tristeza, de obstáculos que encontramos y sobre todo dando lugar al recuerdo, a la huella del recuerdo. Vale.
y hasta aquí. Solamente me he pasado un poquito. Me gustaría escuchar las dudas o las preguntas que podáis tener, pero si os parece bien, os voy a pedir un permiso. Quiero compartir con vosotras y vosotros algo nuevo. Es un vídeo con una niña que he acompañado durante este tiempo, que ella nos ha permitido grabar 4 preguntitas sobre su proceso. Es un vídeo muy cortito, pero creo que es alucinante poder escucharla a ella después de que me habéis escuchado a mí 1 hora y cuarto. Creo que escucharla a ella y cerrar con ello para luego dar paso a las preguntas puede ser un poquito lo más reconfortante, ¿vale? Hola, Andrea. Gracias por estar aquí este ratito conmigo, ¿vale? Vamos a hablar un poco de ti y de tu proceso. ¿Te apetece presentarte primero con algún detalle? Sí, hola, me llamo Andrea, tengo 12 años y vine a Goizarri porque mi hermano murió en un accidente cuando yo tenía 9 o 10 años. Vale. ¿Cómo fue para ti ese momento? Estuve muy triste porque no tenía nadie con quien jugar ni con quien pasar el tiempo, pero poco a poco pues fui sanando mi herida y fue mejorando. Vale. ¿Cómo te has sentido acompañada por la gente de tu alrededor, Andrea? No solamente por Goizarri, sino por el cole, por las amigas, las personas que estaban a tu alrededor. ¿Cómo ha sido para ti? Pues por el cole y mis amigas no me gustó nada porque no hablábamos de ello, de la muerte ni de mi hermano, pero en cambio con la familia pues sí que se podía hablar más. Pero en cambio en el colegio nada, nadie decía nada. Vale, ¿qué crees que es lo que les pasaba a esas personas? No entendían muy bien cómo me sentía ni lo que me había pasado, entonces supongo que tampoco sabían cómo hablar conmigo. Vale, ¿crees que había un poco de susto para hablar de la muerte? Porque no nos enseñan, ¿verdad? A veces hemos hablado de cómo no sabemos acompañar o no sabemos hablar de esto porque no nos han enseñado. Y en este proceso, Andrea, ¿qué es lo que más te ha ayudado de la gente de tu alrededor o de aquí de Goizarri, del acompañamiento? ¿Y qué crees que es lo que no te ha ayudado? Lo que más me ha ayudado yo creo que ha sido hablar de ello, recordar a mi hermano y saber que sigue vivo aunque no esté con nosotros, y también creo que me ha ayudado pues a poder hablar de la muerte y de cómo me he sentido y eso. Lo que no me ha ayudado es no decir nada y no hablar de cómo estaba ni que nadie me preguntara. Vale, esta pregunta es un poco difícil, ¿vale, Andrea? Hablas de, aunque no esté el tato, aunque no esté tu hermano, sentirlo vivo. ¿Qué significa eso para ti? Pues que aunque no esté presente con nosotros, que podamos seguir recordando que lo que hemos vivido con él y de los momentos que hemos tenido sin tenerlo a nuestro lado para estar. Vale. Que es diferente el hecho de sentirlo y abrazarlo a sentirlo quizás aquí dentro. Vale. Y imagínate, esto también es un poco difícil, imagínate que una persona te pregunta ¿qué es para ti el duelo? ¿Cómo le explicarías? ¿O qué crees que es el duelo en los niños y en las niñas? Un proceso que vivimos desde que nuestra persona fallece hasta el resto del tiempo, aunque ya lo vayamos curando, la persona sigue muerta y tenemos que seguir y seguiremos sintiendo tristeza ya cuando no es porque no está y alegría por los momentos que hemos vivido. Y pues es un momento que hace que crezcamos a nivel emocional porque estamos sintiendo muchas emociones que no nos habían pasado antes. Vale, o sea que ha sido un aprendizaje emocional. Vale. ¿Le dirías algo más a la gente? Imagínate que hay personas que te están escuchando sobre
el duelo, sobre los niños y las niñas, sobre cómo acompañar. ¿Qué les dices? Imagínate que puede haber profes entre las personas, que puede haber mamás o papás que están acompañando a sus hijos. ¿Qué les dirías? Que sigan recordando los momentos que han pasado con esa persona y que sigan hablando de lo que han pasado, de lo bien que se lo pasaron, de esa pelea que tuvieron, que luego solucionaron y acabó comiendo bizcocho, lo que sea. Vale. Que le den un lugar especial en los recuerdos, ¿puede ser? Vale. Pues yo creo que ya estaría. Muchísimas gracias por contarnos. De nada. Y esa es Andrea. Me hubiese encantado que se le viera a ella y no a mí, os lo aseguro. Pero es importante poder respetar su privacidad. Es alucinante escuchar a esta niña, preadolescente ya, que ella dice preadolescente. 2 años de acompañamiento y 2 años en los cuales esta niña era capaz antes, pero ahora lo que ha hecho ha sido ordenarlo, de hablar de un aprendizaje emocional, de hablar de una necesidad de dar espacio al recuerdo, incluso que se me escapaba la emoción cuando dijo lo de, pero recordar esa pelea que luego se solucionó y que comimos bizcocho. Es decir, no solamente lo bueno, recordarlo todo, recordar la esencia completa de la persona que ha muerto. Vale, y después de todo este rato que me habéis escuchado y que también hemos dado espacio a la experiencia de Andrea, ¿tenéis alguna duda, alguna pregunta? Mi compi irá con el micro. Gracias, Sara. Sí, una pregunta. Para un peque que en su entorno aún no ha habido ninguna muerte, ¿qué es mejor? ¿Empezar ya, romperle la ilusión y empezar a explicarle lo que es la muerte, digamos? ¿O esperar a que ocurra o que veamos que va a ocurrir? Es que me lo dices rompiendo la ilusión. No, claro, o sea, obviamente si vemos como el caso del cáncer que va a ocurrir, es mejor antes de que ocurra. Claro. Pero, ¿y si no hay nada previsto de que alguien se vaya a morir? ¿Qué es mejor? ¿Esperar? Nosotras hablamos de la educación en y para la muerte. Poder educar de manera preventiva les va a facilitar el desarrollo de herramientas de afrontamiento. Hay algo que a mí me mueve la tripa y es cuando desde muchos coles o desde muchos lugares nos llaman y nos dicen, aprovechando que ha ocurrido esto, la muerte de un papá, la muerte de un niño, la muerte de la mamá o de un abuelito, vamos a dar una charla. Eso es poner un parche o intentar poner un parche, algo paliativo, algo de intentar curar. Para mí, a nivel profesional, siempre va a ser mejor hacerlo de manera preventiva. De manera preventiva no es cuestión de ir a hacer daño, sino cuestión de explicar, de informar y de educar en ello. Y gran cantidad de cuentos se utilizan para poder educarles en la muerte, introduciendo que puede estar ahí y que al final todos nos vamos a morir. ¿Y a qué edad pensáis que es buena idea? Quiero decir, porque por lo que has dicho, antes de los 3 años, por ejemplo, ni están ni se lo plantean. Es muy difícil. Es muy difícil sobre todo porque también la fluidez de comunicación está rasgada por la capacidad de lenguaje de los propios niños y niñas. Pero, por ejemplo, a partir de los 4 años y medio, a partir de los 5 añitos, ya pueden aparecer con esa duda, porque lo han oído en clase, porque lo han oído en las noticias, porque incluso lo han leído en el libro de biología o de un cuento de clase y pueden aparecer con ello. Y a partir de esa edad sí que tienen una capacidad de lenguaje en la cual puedan por lo menos transmitirnos que les apetece hablar de ello o respondernos que sí, y hacerlo a través de cuentos, a través de pelis y a través de una expresión más simbólica como el dibujo o la plastilina, que es mi favorita, pero el dibujo está de maravilla. Gracias. A ti. En la vida lo que más nos cuesta, sin duda alguna, es pedir ayuda, ¿no? Entonces, mi pregunta es, en esos preadolescentes o adolescentes que estábamos hablando, en ese péndulo que has dicho que oscilan, ¿cómo crear ese espacio para facilitarles a ellos ese encuentro donde ellos puedan, de alguna manera, pues
acercarse, contar, abrirse un poquito, ¿no? Sin que ellos se sientan forzados a... Sin que haya invasión o sentimiento de forzarse a hablar. Acordaros de este gesto que he hecho antes de llamar a la puerta. No es cuestión de decir, vamos a hablar. Es cuestión de decir, yo estoy aquí para hablar. E incluso muchas veces, suena quizás un poco cuadriculado, pero yo he invitado o he orientado a poder crear espacios concretos. Los lunes, los miércoles y los viernes, de 2 a 3, que estamos todos en casa, vamos a tener un espacio en el cual vamos a hablar de las emociones, o vamos a hablar de la muerte de la mamá, vamos a hablar de cómo estamos, vamos a dibujarlo, vamos a leer un cuento, lo que fuera. Y si quieren, se acercarán, pero no es lo mismo que tengan que ser ellos los que te digan, necesito ayuda, necesito hablar, a que se sienten enfrente de una persona que ya está en predisposición de hablar y que ya ha contextualizado ese espacio. También muchas veces, sobre todo en la preadolescencia y en la adolescencia, insisto a que de vez en cuando se comunique que ese espacio está abierto. Oye, recuerda que hoy tenemos un ratito para hablar si te apetece. Oye, recuerda que estoy aquí. Oye, si te apetece podemos hablar. Desde ahí, no desde el venga, siéntate, sino desde el llamar a la puerta, el estar. Teniendo en cuenta, acordaros de esa gran frase que he dicho que era muy bonita, del papel activo del doliente. Si el adolescente no quiere hablar, no vamos a conseguir que hable. Podemos estar para cuando él decida hablar o ella decida hablar. Marta, gracias por la charla, ha sido muy interesante. A ti. Tengo una duda. Por ejemplo, con mi hija, pues le comentabas que no es bueno que decir que, por ejemplo, que mamá está en las estrellas o que está en el cielo, y no sé si es bueno comentar, por ejemplo, pues a lo largo del día o lo que hemos hecho en el día, o tener esa comunicación imaginaria un poco con ella, o eso no sé si es perjudicial o no, y luego si es, o sea, cómo la mantienes ahí en el recuerdo, o hay que trabajar un espacio de recuerdos y recordar otras cosas, o cómo trabajar ese tema. Son diferentes aspectos. Por un lado está la importancia de hablar de la muerte como es y con la realidad que implica. La muerte es esas 4 patitas de las cuales hemos hablado, esa consciencia emocional y consciencia más cognitiva, más racional. Yo me puedo imaginar o yo puedo sentir cada vez que veo esa estrella a la mamá más cerca, pero eso no significa que la mamá esté en esa estrella. Eso no significa que vayamos a poder ir algún día por ella. Te cuento, el año pasado en el taller acudió una niña de 4 añicos y medio, 5 añicos, sobre todo porque la abuela tenía mucho susto, porque cada vez que iba a casa y veía las cosas de la mamá, hacía la maleta. Y decía, voy a hacer la maleta para ir a las estrellas a por la mamá. Y la abuela tenía que frenarle constantemente. Aún así alimentaban lo de la estrella. La mamá está en una estrella, la mamá está en una estrella. ¿Cuál fue el trabajo con esta niña? La mamá no está en una estrella. A veces, y aquí hablamos de las creencias o del aspecto más espiritual, sentimos cosas. A veces es cuestión de un olor, a veces es cuestión de un muñeco, pero a veces es cuestión del cielo. Fijaros que no hay una cosa más trascendental o más espiritual que las estrellas. Y eso nos puede hacer sentir más cerca a alguien a quien queremos. Pero eso no significa que esté ahí. Por eso es tan importante explicar primero la realidad y luego la creencia, contextualizando lo que es una creencia. Para mí, o desde mi sentir, o al papá le parece que cuando ve las estrellas se siente más tranquilo, siente la mamá dentro y la recuerda. Pero la mamá no está ahí. Y por otro lado, el espacio de recuerdo, súper importante. Yo siempre invito a que se generen espacios de recuerdo de cualquier estilo, no invasivos, como decía nuestro compi, sino que ellos puedan decidir cuándo pueden utilizarlos para recordar. Esos espacios de recuerdo pueden llegar a ser cajas, estanterías, rincones, en el cual puedan tener diferentes cositas como fotografías, vídeos, la receta de los macarrones con queso, que nos reímos, pero lo digo muy en serio, colonias, recuerdos escritos en un libro que hemos hecho previamente con la peque y que estén en un lugar de tal forma que cuando ella o él diga, ay, me apetece acercarme a la mamá o me apetece recordarla, o incluso nosotros como personas adultos digamos, ostras, que se me está olvidando la voz, podamos acercarnos a ese recurso y decir, está aquí. Pero es algo que decidimos nosotros y deciden ellas o ellos acercarse. No es algo que esté constantemente invasivo o constantemente atacando
mi mundo emocional. Y esos recuerdos los tenemos que dejar, o ese espacio preparado desde el principio, o primero hay una fase de... Yo siempre invito a que todo esto se le puede contextualizar a la peque. Explicarle, me parece que podemos hacer un libro de recuerdos, en el cual pongamos los recuerdos de la mamá. ¿Qué te parece? ¿Cuándo quieres que empecemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Con plástico? ¿Con cartulinas? Nos sale una niña o un niño informático y quiere hacerlo con el PowerPoint, pues PowerPoint. Claro, es que nos vamos a encontrar de todo. Poder hacerlo desde ahí, y no es el hecho de que yo como papá, que quiero que mi nena se acuerde siempre y le voy a hacer un espacio, sino lo vamos a hacer juntos, para que ella se sienta partícipe. Gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, no sé si es más pregunta o duda existencial un poco. Te oigo hablar y me parece muy interesante, ¿no? A nivel, como cuentas, ¿no? Profesional, visto en un niño o en un adolescente como fuera de tu parte del núcleo familiar, ¿no? Claro. Pero me pongo en la situación de vivirlo, ¿no? Pues me imagino mi hija, ¿no? ¿Cómo hacer ese duelo? O sea, cómo hacerlo yo con ella a la vez, ¿no? Porque cuando es una pérdida de mi marido, ¿no? Familiar. Eso es. Al final es una pérdida, claro, no sé cómo explicarlo, que tú tienes que hacer tu duelo, pero a la vez está el duelo de tu hija, ¿no? Entonces... Haces tu duelo, acompañas el duelo de la peque, que también lo está haciendo, y luego el duelo familiar. Es una mezcla de dolores. Sí, que es un batiburrillo ahí. Es un batiburrillo, eso es. ¿Y cuál es tu duda respecto a Eso, eso? pues que me genera como que igual como adultos tendemos a que el niño no lo sufra, ¿no? Que no lo vea, qué tal, me curo yo o me hago mi duelo y luego me preocupo igual de su duelo, ¿no? Entonces, cuando hablabas de signos que te alarman igual para buscar acompañamiento, tal, ¿no? Que se alargan el tiempo, digo, claro, si tú te dedicas a tu duelo, ¿no? Evitando que el niño sepa que no, como evitando que oiga, que no te vea llorar, qué tal, obviamente no es positivo, ¿no? Pero cómo llevar esa dualidad, no sé, de conflicto emocional, no sé. ¿Qué hago, no? Eso, ¿Me sano? a la vez todo. Lo voy a decir así, ¿qué hago? ¿Me sano o sano a mi peque? Eso, sí. El peque se va a sanar si lo miramos con capacidad y si le acompañamos en ese sanar. Y también es verdad que es diferente el mostrarme emocionalmente, eso es educativo para él y para ella, que romperme emocionalmente. Una capacidad que yo, por lo menos desde mi experiencia en el acompañamiento, me he dado cuenta, las mamás o los papás muchas veces se sostienen delante de los peques, no se rompen, se emocionan. Y cuando tienen la sensación de romper, se alejan. Es la sobreprotección hacia el menor, es la protección hacia el menor. La sobreprotección sería alejarme todo el rato. Entonces, y no es cuestión de ir a la vez. Seguramente no vayan a la vez. Van a ir cada uno como pueda y seguramente a ritmos muy diferentes. La cuestión muchas veces es, yo siempre invito a que la persona adulta tenga un sostén. Un sostén no me refiero a terapéutico, sino una amiga, un amigo, tu madre, tu hermana, una persona adulta y referente que te pueda sostener y que incluso que te pueda acompañar en el acompañamiento de la menor o del menor. Y en el caso de ese acompañamiento, muchas veces el mostrar, suena fatal, pero el mostrar mi dolor me facilita que el niño o la niña lo normalice, le pueda dar su lugar y pueda darse cuenta de que necesita también elaborarlo o que es sano elaborarlo. Mamá también lo hace. Muchas veces ocurre que cuando nos rompemos delante de nuestros niños, el niño se cierra y cuida y protege y acaricia y quiere y ama, y eso tampoco lo podemos evitar. Pero el mostrarnos con cierta consciencia de no rompernos y de no posarnos sobre el menor, que me sostenga él o ella, facilita la comprensión para el peque. Incluso poder explicarle desde ahí. Y el acompañamiento conjunto. Y yo siempre invito a que una mamá o un papá que está viviendo una muerte, sé que es difícil, pero que pida ayuda. Insisto, no profesional, no hace falta que sea profesional, pero sí en la familia. Al final está habiendo una herida y un agujero muy grande a nivel familiar, y eso necesitamos personas para sostenerlo. No es fácil. Yo siempre digo que mi silla es muy fácil para mí.
Las sillas que tengo enfrente son las difíciles, porque yo acompaño desde mi cicatriz, pero es que las personas que están en duelo acompañan desde su herida, y eso pesa. Hola. Bueno, primero me gustaría comentar en relación a lo que habló este chico. Yo, bueno, va a hacer un año que murió mi abuelo y entonces tengo 2 niños de 4 años. Y claro, no había hecho esa educación preventiva, nunca habíamos hablado del tema, tampoco había surgido ni se había dado la situación y lo que pasó fue que me pilló totalmente desprevenida, ¿no? Claro. Entonces, sí que tenía la idea de tratarlo de la forma más natural posible, no engañarles, decirles las cosas como eran. Además, ellos me vieron a mí cómo estaba. Entonces, pues bueno, fui un poco sobre la marcha. Lo que me iba saliendo le iba diciendo, ¿no? Y hay cosas que creo que, pues a mi entender, pues hice bien, pero hay otras pues que inevitablemente pues cometes errores y, pues por ejemplo, ¿no? Le dije, pues es que estaba muy malito. Sí que en alguna ocasión le dije pues, que su cuerpo no había funcionado y tal, pero estaba muy malito. Entonces luego me pasó que yo me cogí una gripe y yo veía que el niño me miraba todo el tiempo así y digo, pues no sé, y entonces me dice, mamá, es que estás malita, te vas a morir. O sea, y yo no me voy a morir porque es diferente lo que le pasó al abuelo. Bueno, va a hacer un año y él me sigue haciendo preguntas. Claro. Y me pregunta muchísimas cosas, muchísimas veces. Yo eso intenté trabajarlo con cuentos también y demás. Pero bueno, el tema es que ves que él sigue ahí con sus dudas, ¿no? Y sí que en algún momento la profesora les dijo que se había ido a las nubes. Y yo, pues claro, no sabía muy bien y le dije, sí. O sea, en el momento pues me salió y le dije que sí. Pero claro, después, como seguía mucho dándole vuelta, pues tuve que coger y decirle, pues mira, no, eso es como una referencia y tal, pero no es así. Bueno, no sé, el tema es que ahora lo que me pasa es que, bueno, 2 dudas tenía. Lo primero, cómo hacer cuando la muerte ves que se sobreviene, porque ahora me pasa con un familiar que está ahí y no sé si decírselo ya o no, porque hay gente que me dice, ¿para qué se lo vas a decir ya cuando se acerque más el momento, que no sabemos cuándo va a ser? ¿Cómo hacerlo? Porque yo veo que él sigue ahí con su historia, entonces ahora es como volverle a sacar el tema. Y luego, por otro lado, a veces, cómo hacerle entender a los demás del entorno que tú lo quieres trabajar de esta manera, porque yo me vi mucha resistencia a lo que yo quería hacer, ¿no? con mis hijos, porque la gente pues me decía, ¿pero qué hacen aquí los niños? Y yo, ¿por qué no pueden estar aquí? Pero ¿y por qué le dices eso? ¿O por qué no? Y yo, pues porque le quiero decir esto. O sea, es como, bueno, es un poco eso. Claro. Hay diferentes aspectos en todo lo que nos cuentas. En primer lugar está ese constante peso que yo muchas veces siento y es que no estamos educados para dar lugar a la muerte, y en la infancia yo creo que menos todavía. Anticiparla es importante, sobre todo si sabemos que va a llegar. Que no es cuestión de decir, se va a morir. Es cuestión de decirle, está muy malito, esto es lo que le ha pasado. Los médicos incluso nos están diciendo que se puede morir. Incluso eso muchas veces darnos cuenta de que nos facilita el, ¿te apetece despedirte? ¿Quieres darle un abrazo? ¿Quieres ir al hospital? ¿Te vas a encontrar con esto? Al final nos abre las puertas hacia una elaboración del duelo quizás un poquito anticipada, pero de una manera muy sana. Y fíjate, la segunda duda que me planteas se me hace difícil, porque yo te transmitiría el hecho de que tú eres la mamá de estos niños, lo que tú decidas estará bien. Teniendo en cuenta que siempre lo hacemos desde el amor, desde el cariño, desde la protección, desde el cuidado, desde que sanen. Y lo hacemos todos y todas, porque no nos educan, no nos enseñan cómo hacerlo. Entonces, quizás transmitirlo desde ser consciente de que es sano para ellos. Al final, con perdón, los niños y niñas necesitan ir a un tanatorio, necesitan ver el cuerpo. Primero necesitan que les expliquemos, que les preguntemos y que ellos puedan tomar la decisión de verlo, pero también necesitan hacerlo. Entonces, a nivel, por ejemplo, educativo con el cole siempre es cuestión de coordinación. Y de coordinación muchas veces implica si para ti es difícil como profe hablar de la muerte en estos términos, no lo hagas, no pasa nada. Pero tampoco hables en otra terminología. No me hables de que el abuelo está en las nubes cuidándote.
Y si vas a hablar de ello, métele la creencia. A mí me gusta pensar, o en mis creencias, o en mis valores, o yo me imagino que es así, pero que no es verdad. Porque las coordinaciones sociales son muy difíciles. Cada uno al final, acordaros de nuestras tripas, vivimos nuestros procesos y los procesos de los demás además de una manera muy concreta. Gracias. Hola, mi hijo se murió mi padre atragantado y estábamos todos en casa y tiene el sentimiento de culpa de que le pasó eso a la Itachi porque no le hicimos caso, que nos estaba avisando que estaba cogiendo un trozo de rosco y que nosotros no le escuchamos. Y siempre lo está diciendo y lo tiene siempre como ahí metido. Es que mi padre tenía demencia senil y no podía comer más que puré. Y pues era muy goloso, pues como los críos pequeños. Pilló, cogió el trocico de rosco y dice, pero que yo os avisé. Y yo al principio le dije que no y tampoco pues cómo decirle. Cuando pasó tenía 5 o 6 añicos, pero él sigue con la cosa ahí. Con esa culpa. Sí. Creo que es importante muchas veces, en primer lugar, darles espacio a la culpa, ¿no? ¿Qué es lo que le hace sentir esa culpa? Y qué es también lo que le hace sentir aquí. Muchas veces la culpa nos acerca a los que ya no están, nos acerca a los muertos. Y luego también hacer mucha insistencia en el que la muerte es el parón del cuerpo. No, el camino fue ese cachito de bizcocho o de roscón, pero el hecho fue que el cuerpo se paró, que el corazón se paró, y eso es la responsabilidad, o es la responsable de la muerte, ¿no? Ese parón físico. E insistir desde ahí, de que nadie tiene la culpa. Es algo que necesitamos insistir en los peques, porque si no, luego también puede aparecer susto a comer sólidos, y eso también puede estar presente. Vale, gracias. Creo que vamos a ir acabando, no sé si tenéis alguna duda más. Pues hasta aquí, chicas, chicos, muchas gracias por todo.